Gracias. Buenas noches. Dispensen por la misa tan temprano, pero tengo a las 8:30 en Cerro Azul. Me pidió el padre Francisco que si lo suplía con esa misa, si no, generalmente no tengo tan temprano, pero bueno. Entonces va a tener que ser tipo 7 o 7:05. Dos cosas además. Segunda cosa, yo pensaba que eran matrimonios que apenas iban a tomar el retiro, así que estaban empezando. Dije, pues bueno, muy bien. Ahora resulta que son ustedes. Y entonces esto, yo debería de sentarme y ustedes todos darme a mí la plática, Y la tercera cosa, luego me dijo Chayo, me dijo, oye, acuérdese que si va a ocupar proyector. Dije, no. Y me da pena porque, bueno, estoy aquí en el monte, ni siquiera tengo la computadora, está allá en Tijuana. Es un problema que traigo ahí en estos ires y venires, pero bueno, habrán de dispensar que sea solo platicado, ¿de acuerdo? Bueno, el tema que me tocó compartirles tiene que ver con el señorío de Jesús, y el tema era como una pregunta. A mí así me dijeron, ¿verdaderamente Jesús es mi Señor? ¿Él es el que guía mi vida? Porque al final de cuentas de esto es de lo que se trata. Yo quisiera que empezáramos haciendo una especie de memoria de dónde viene este título, para poder luego también recordar lo que significa, lo que implica decir que Jesús es el Señor, y luego sacar las consecuencias, las implicaciones para nuestra vida de cada día, porque a final de cuentas de esto es de lo que se trata. No es solamente algo que podemos entender o leer o escuchar que dice el catecismo, sino que tiene que ver con mi vida de cada día, con mi matrimonio, mi sacramento, con las pequeñas o grandes decisiones que tomo a cada paso, cada momento de mi vida, de mi día, ¿no? De mi vida. Entonces, de esto es de lo que se trata. Sabemos muy bien que nosotros hemos recibido la fe, básicamente, bueno, pues de los apóstoles, y cuando Jesús muere, había dejado de ser importante, estaba empezando a ser muy importante la cultura romana, pero los romanos habían heredado todo de la cultura griega. Entonces Jesús era judío. Cuando la fe se empieza a extender, leemos Hechos de los Apóstoles, arraiga profundamente y se extiende mucho en los países que en aquel tiempo le llamaban Asia Menor. Hoy es Turquía, Grecia, todo el mundo griego. De manera que muchos de los términos hebreos o aramaicos que utilizaron Jesús y los discípulos, los tradujeron al griego. De ahí que entonces nosotros decimos que Jesús es el Señor, pero ellos decían que Jesús era Kyrios, el Señor. ¿Quién era un Kyrios? ¿Quién era un Señor para los griegos, para el mundo que no era de la Biblia? Obviamente un Señor tenía que ver con el rey, con el emperador. Alguien que tenía dominio, que tenía control sobre personas y territorios. Para el mundo bíblico, ustedes saben que nunca se pronunciaba el nombre de Yahvé, y entonces los judíos, por respeto al nombre, porque esta es otra cosa, nosotros sí siempre decimos Jesús, Jesús, y hay algunos santos, San Bernardino de Siena, que impulsó mucho la devoción al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque para el judío decir el nombre es de alguna manera tener un poco de dominio, conocimiento sobre una persona. Cuando bautizaban, cuando circuncidaban a un niño o le ponían un nombre, no era nada más porque era un artista de moda. Le vamos a poner Usnavi. Usnavi. Llegó a Mazatlán un barco ahí que decía US Navy, ¿no? Bienvenido US Navy. Y a alguien le gustó y dijo, pues Usnavi.
No. El nombre tenía que ver un poco con la personalidad de la criatura, tenía que ver con su historia, su legado. Por eso los papás o los hijos heredaban el nombre del padre. Era el continuador de esta historia de salvación, digamos así también. Y al mismo tiempo el nombre revelaba la vocación, la misión de aquella persona en la vida. Entonces, aunque los nombres a veces a nosotros hoy nos suenan salud, nos suenan un poco, según nosotros suenan feos, pero en realidad había nombres como Teodoro, griego, que quiere decir alguien que adora a Dios. Teófilo, amigo de Dios. Pánfilo, amigo de todos, era un buena onda. Era el rey de la fiesta, yo creo. Pánfilo, amigo de todos. Hoy, según nosotros, suena feo. Y no saben qué quiere decir Beyoncé, pero ahí andan unas. Beyoncé Pérez. Ya no le quieren poner Juan, ahora es Joana, Giovanna, Jocelyn, Dayana. Brandon, el Brandon y la, ¿cómo? Y la Brittany, ándale. Espero que ustedes, bueno. Entonces, por respeto al nombre de Dios, ellos no lo pronunciaban, se sentían sin derecho. O sea, decir el nombre de Dios era como jalarlo, traer su atención, y no. Entonces ellos le decían Adonai o Elohim, Señor de los ejércitos, el Señor del universo. ¿Qué quiere decir entonces Señor? Señor, estamos viendo, es un título que implica dominio, control, señorío. Quiere decir que controla, domina sobre personas y vastos territorios. De hecho, en español dicen, ahí va y se enseñoreó o se enseñorea, que se sienta y domina, controla, ¿no? Esto pasa a la liturgia cristiana también, y todos los días lo vemos en el altar. Hay tres elementos que simbolizan los tres Munera Christi. Munera, ahorita venía pensando cómo se traduce Munera. Es como las herencias o lo que le pertenece a Jesús. Los tres, decimos que Él y en Él, todos los que somos bautizados, somos profetas, sacerdotes y reyes. Y en un templo cristiano existen estos tres símbolos que representan a Cristo. Generalmente está el lugar de la palabra, que simboliza a Cristo profeta. Está el altar, que simboliza a Cristo sacerdote, que hace sagrado el mundo completo, lo une con la divinidad, etcétera. Y está la sede, que no es una silla, aunque a veces sabemos algunos padres que ponen cualquier silla de la que sea y ahí la andan moviendo, ahora para allá y ahora para acá para ver. No es nomás para que se siente el padre. La silla simboliza la sede, de hecho se le llama sede, simboliza a Cristo que preside la asamblea, Cristo cabeza, Cristo el Kyrios, el Señor. ¿De dónde entonces saca la tradición cristiana estos nombres? Busquen los que traen la Biblia, por favor. Romanos 14, del 7 al 9. Del 7 al 9. Romanos 14, del 7 al 9. Esto es como una síntesis. Bueno, vamos a ver esto y otro texto. ¿Ya lo tienen? Alguien que tenga una voz clara, fuerte, firme y lea bien y nos diga lo que dice ahí. Venga. De hecho, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos,
morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. Por esta razón Cristo experimentó la muerte y vive para ser Señor de los muertos y de los que viven. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En una apretada síntesis en esta parte de la carta a los Romanos, San Pablo nos está exhortando a dejar de poner atención a tantos problemitas que a veces se suscitan en la comunidad para insistirnos: uno que es de Cristo, uno para quien Cristo es Señor, no vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Para esto murió Cristo, es decir, toda la obra de la salvación. Toda la obra de la salvación tiene que ver con esto, con que Jesús sea el Señor de vivos y muertos. Y ahora vamos a ver Filipenses 2, del 6 al 11. Ahí está también una hermosa síntesis teológica. Filipenses 2, del 6 al 11. ¿Alguien que nos haga favor de leer? Es Filipenses, 2, del 6 al 11. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es nuestra fe, esta es nuestra fe cristiana. El problema del hombre ha sido siempre desde Adán. Acuérdense siempre cuando leemos la Escritura que hay que tener atención. Nosotros, los cristianos y sobre todo los católicos, generalmente no leemos la Escritura, no la asumimos así de una manera literal. Descubrimos que en la manera de escribir del hombre, que de hecho lo puso por escrito, los que la pusieron por escrito, se mantiene sí algo que Dios nos reveló, pero ellos utilizan un lenguaje, esquemas de lenguaje de su tiempo. Todo este rollo es para decir, por ejemplo, cuando vemos Génesis, el pecado de Adán y de Eva, que sabemos que hombre y mujer los creó, este es una especie de un mito. Espero que no vayan a decir que es un mito que quiere revelarnos el origen del mal en el mundo, el origen del hombre, el origen del mal, etc. Adán y Eva en realidad no es que fueron dos personas que existieron. Adán y Eva somos nosotros, cada uno de nosotros. De manera que entonces cuando Génesis nos presenta el pecado de Adán, en resumidas cuentas, ¿qué fue el pecado de Adán? O sea, ¿cuál es nuestro pecado? No querernos someter, la desobediencia, exactamente, la desobediencia. ¿Por qué no tengo que comer de este árbol? Dice el mito, ¿no? ¿Quién dice que no? Y dice ahí que la serpiente también es un personaje muy simbólico. Creo que ya aquí lo hemos dicho, ya me han escuchado ustedes, ¿no? Y si no, bueno, ¿hay alguien aquí? ¿Hay médicos o dentistas aquí? No. Ya están veterinarios, pero no sé si los veterinarios también. El símbolo del médico.
El báculo de Hipócrates, que es una serpiente, ¿no? A veces es una antorcha. Prometeo, la luz, sabiduría, el hombre, una serpiente, que era considerado el más, como un símbolo de astucia, de inteligencia, yo no sé qué. Entonces, por eso el autor sagrado pues utiliza los símbolos de la sabiduría del mundo de aquella época. Acuérdense que para cuando se escribe la Biblia, pues era en la época del rey Salomón, y aunque habían pasado de generación en generación tradiciones, pero era lo que Abraham contó que a él le pasó y a su hijo Isaac y así, y ya todo lo demás de la creación y de cómo estos fueron los, digamos, sabios teólogos en la época del rey Salomón. O sea, habían pasado siglos, ¿no? Para cuando Israel tiene David como rey o Salomón como rey, Egipto era grande, ya hasta se habían muerto el Tutankamón y los que mandaron a hacer las pirámides. Siria ahora surgía. O sea, el pueblo de Israel era un pueblo nada, miserable. No contaba en realidad históricamente en medio de las grandes naciones del mundo. Por esto, pues ellos heredan de la cultura circunstante muchos elementos: diluvio, los ángeles, el mismo relato de la creación, pero el autor sagrado lo cambia. Y esto es otro tema de Biblia que es genial. Pero bueno, decíamos entonces, el pecado de Adán, instigado por la serpiente que le dice: no le hagas caso, bien sabe Dios que serán como él, que nunca morirán. Y pues aquellos se dejaron ir, ¿no? Somos nosotros en realidad. ¿Quién dijo? Acuérdense cuando éramos adolescentes. Bueno, yo no, porque estaba en el seminario y me portaba bien. No crean que porque era bueno, porque no tuve chance, si no. Yo de veras lo pienso, por algo Dios me llamó chico. Pero dentro de nosotros está siempre esta vena de rebeldía. ¿Por qué? ¿Quién dijo? A mí no me va a pasar. No, mira que no hagas esto porque no, yo sé. Los papás ya están pasados de moda. No sé si tienen hijos adolescentes y enfrentan esta situación. Es lo que sucede con nosotros. Aprovechando de la Biblia, pudiéramos decir que es justamente la diferencia entre un niño, un adolescente y un adulto. Nosotros nacemos con unas pulsiones que no sabemos controlar. La adultez, la madurez, implica aprender a tener control de aquello. Primero reconocerlo y después poderlo meter bajo control. De manera que ya hasta los griegos decían, los filósofos griegos decían, el hombre es como una auriga. La auriga era el caballero aquel que iba en aquellas carretas. ¿Vieron Ben-Hur o los 10 mandamientos? Aquellas carretas de guerra, que a veces tenían 2 o 3 o 4 caballos, y cada uno de estos caballos es como una pulsión, una pasión, dirían antes. Solo que en términos cristianos pasión suena como algo feo, pecaminoso. No, es una fuerza, es una energía que está ahí, instintiva, natural, que en sí mismo no es ni bueno ni malo. El problema es cuando alguna de estas pulsiones nos domina. Entonces no vamos a donde queremos o donde estaríamos destinados a ir, sino a donde el jodido caballo nos quiere llevar. Entonces la lucha del hombre, el día a día de cada uno de nosotros, es este esfuerzo constante por conocer a tus energías, saber encauzarlas, saber controlarlas, saber dirigirlas. Una reacción nuclear así nomás, pum, pues estalla, pero cuando la encauzas o la encaminas o la sometes, se puede convertir en un propulsor de, ¿qué será? De un cohete que llega y da la vuelta, va a la luna y regresa, ¿no? Así somos nosotros. Entonces, todo esto era para decir entonces cómo en nosotros existen estas fuerzas que de pronto toman control sobre nosotros cuando nosotros no las conocemos o las queremos negar y dejamos que nos dominen. Entonces, esto fue lo que le pasa un poco a Adán y Eva. Más allá de estas pulsiones, lo que le pasa a Adán y Eva, es decir, a ti y a mí, es constantemente ponernos en esta encrucijada. ¿Por qué tengo que obedecer?
Mira, Dios, ni lo he visto. ¿Por qué me tengo que someter? Es decir, este esfuerzo constante por fiarte de Él, por aceptar lo que Él te propone. Jesús es lo que hizo, nos revela los que nos transmitieron la fe. Hoy escuchamos a Pablo en los Filipenses, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó. Esa es una palabra profundísima en griego, kenosis, o sea, se hizo nada, asumiendo la condición de siervo, de esclavo, actuando como uno de nosotros. Que nosotros, dice Pablo, quiere decir detrás de esto, que nosotros somos esclavos, no somos nada. ¿Señores de qué? Señores de los recibos del SAT y de la luz y del gas que tenemos que pagar. Señores de que, señores a los que les llegan, hay que pagarle toda la campaña política, a los que los van a gobernar para robarles más. O sea, ¿qué señorío es ese? No tenemos dominio de nada, a veces ni siquiera de nosotros mismos. Y Jesús dice, se hizo así, se sometió, se hizo uno como un siervo. Y de verdad que Jesús lo hizo. Piénsenlo, pensémoslo. O sea, es fascinante pensar que, bueno, nuestro instinto quiere siempre pues lo mejor. ¿Quién quiere lo peor? Nadie quiere sufrir, ¿o sí? Y pues los que no podemos ir al Black Friday decimos, payasos, ahí van a gastar lo que no tienen. Pero si yo anduviera yo creo ahí, ¿verdad? Digo por decir algo. Y pensar que Jesús se hizo uno de los sin voz, de los que menos podían, de los que eran menos importantes en la sociedad, uno como cualquiera de nosotros. Y la fe cristiana dice que por haberse sometido, por ser obediente, por fiarse absolutamente del Padre, por dejarse conducir siempre, en todo instante, por el proyecto del Padre, por esto Dios llega hasta el extremo de tener que morir. Aquí hay un problema de fe, de teología que no me voy a meter, pero porque hay quienes dicen que por qué tuvo que morir, porque el Padre quiso. De hecho, hasta en las oraciones, tú que pagaste por nosotros con tu sacrificio. Jesús nunca habló de un sacrificio. Jesús nunca habla de sacrificio, de que su entrega iba a ser sacrificio. Él dice que será la sangre, su sangre será de la nueva alianza, el nuevo pacto. Y esto de la sangre le está hablando a judíos que ellos entendían muy bien. Siempre que se celebraba la Pascua, era el pacto de Dios que los liberaba de la esclavitud, de ser esclavos, de ser nada en Egipto, de ser una horda de salvajes. Los va conduciendo por el desierto, les va enseñando cómo ser personas y los hace pueblo, una nación. Les da una personalidad, les da una dignidad. Entonces, ese pacto se sella o se recuerda constantemente con el Cordero Pascual, que hay que desangrarlo, degollarlo, sacarle toda la sangre, luego hacerlo asadito y ya se lo comían en tacos, digo de pita, pero bueno. Y había que consumirlo completamente, y lo que quedaba, quemarlo todo. Nada de que para el lonche de mañana, nada. Allí lo que cayó, cayó, y lo que no, no. Entonces Jesús le está hablando a judíos, por esto ellos entienden perfectamente el simbolismo de la alianza que se sella con sangre. El Antiguo Testamento, Éxodo, la sangre de un cordero. Los cristianos van a decir, es que Jesús como cordero, o sea, no abría ni la boca, se entregó, injustamente lo mataron, como tanta gente muere injustamente, como tantos desaparecen sin saber ni qué, como tantos son asesinados y tirados ahí hasta descuartizados como los pollos en la carnicería. Nadie dice nada. Así Jesús se solidariza hasta lo último con los últimos, con el peor sufrimiento que pudiéramos padecer nosotros, porque se fió de Dios,
porque se dejó conducir hasta las últimas consecuencias, Dios lo exalta. Exaltar quiere decir lo eleva, lo levanta y le da el nombre sobre todo nombre. Nos dice ahí Filipenses, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es nuestra fe, esta es la síntesis de nuestra fe. Jesús obediente, Jesús que se fía del proyecto del Padre, es constituido Señor. Y Señor quiere decir, como escuchamos en Romanos, que si está entronizado a la diestra del Padre, es decir, Él revela y actúa el señorío de Dios sobre el mundo y sobre la historia. Todo lo que nos dice el Apocalipsis, ya ven que los testigos de Jehová y otros se van con la finta y tratan de descubrir ahí claves históricas. San Juan estaba burlándose de los poderes de su tiempo. Pero los que lo escuchaban, él utilizando algunas figuras del Antiguo Testamento, se estaba riendo del Trump de su época y del Peña Nieto de su tiempo. Todo el Apocalipsis está lleno de un simbolismo que quiere decirle a los cristianos de Éfeso: ánimo. Al final triunfará la fe, triunfará el bien, triunfa el Señor. Todo lo que está ahí es simbólico, los números, las figuras, los animales, todo termina, si se fijan en Apocalipsis, en una especie de liturgia sagrada, una misa, en la que el cordero como degollado de pie, yo digo, si yo viera este cordero degollado de pie ahí, abriendo un libro, pues yo me desmayaba, no sé, me daba miedo. Hoy andábamos moviendo yo unas cosas y salió un nido de ratones muy bonitos, pero la impresión fue y agarrarlos a patadas. Nomás maté a uno, los otros 4 se escaparon, pero después decía, ay San Francisco, pues que me asustaron, así me salieron de así. Si yo viera este cordero como degollado de pie ante el anciano y los ancianos y que están cantando santo, santo, que es el único que puede abrir el libro y romper sus sellos. Los 7 sellos quiere decir, son las realidades que están totalmente veladas a nuestro conocimiento, a nuestra capacidad. Somos incapaces de comprender la historia, quiere decir eso. Entonces Él es el único que nos puede ayudar a interpretar la realidad, la historia, la vida, el mundo. Jesús, el que fue degollado porque se sometió. Escuchamos hoy a Pablo también. Por eso es el único que nos puede ayudar a entender, a comprender el significado de la vida, de la muerte, del presente, del futuro, del pasado. Es el único que nos puede ayudar a leer la historia. Y al final todo esto, Apocalipsis, termina con una grande liturgia, incienso y demás. Pues son las cosas que ellos veían, que se utilizaban en el templo de Salomón. Era un poco parecido al culto que ellos tenían en Jerusalén, pero ahora, si se fijan, aplicado al anciano y al cordero que se sienta a la diestra del anciano. Sentar, pues no sé, a nosotros casi no nos ha tocado, pero si ustedes alguna vez ven una liturgia papal, sobre todo de Benedicto para atrás, bueno, de Benedicto y luego se saltan hasta antes de Pablo VI, todo estaba en un orden y no se pone a la derecha el que quiere. El que está a la derecha del que está sentado quiere decir que es como su portavoz, es como su intendente, es el que él le dice, diles esto, y este va y les dice que no sé qué, y este ejerce el poderío a nombre del que está sentado. Cuando en el credo decimos, y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con, que esto es lo que quiere decir, no es que está sentado allá como viendo la tele, el fútbol, gol, no, es un símbolo que Él es el que tiene en nombre del, o sea, a Dios no lo podemos ver,
lo que podemos ver de Dios es Jesús. Y Él es el que en nombre del Padre ejerce el señorío sobre el mundo, sobre las personas y sobre la historia. Por más difícil que nos pueda resultar, los tiempos que vivimos, hay que leer Apocalipsis y decimos, bueno, a ver cuándo esta bestia se viene otra bestia y la acaba, ¿verdad? Les dice bestias. Se estaba burlando de los poderes de su tiempo, San Juan, o quien escribió Apocalipsis. Esto pues es el señorío de Jesús. Pero a ver, entonces ahora la conclusión para nosotros es, ¿cómo me implica a mí? ¿Qué significa para mí? El tema original era, ¿de veras Jesús es mi Señor? Y es importante siempre hacernos esta pregunta, porque, bueno, algunos santos, entre ellos San Francisco, Santiago también dice, ¿no? Y San Francisco también les decía a los frailes, que el diablo conoce más de Jesús que todos nosotros y todos los teólogos juntos. Y conoce perfectamente a Dios. Sabe muchísimo de Dios, pero no lo obedece. Y no quiere que nosotros lo obedezcamos. De nada nos sirve entonces nosotros conocer tantas cosas si no nos decidimos a dar el paso y decidir en quién pondremos nuestra confianza, de quién nos vamos a dejar guiar. Yo lo pienso para mí y me digo, esto de la confianza tal vez pudiera ser un nuevo nombre, una manera de comprender qué es en realidad la fe. La fe, por más que nos digan que la verdad ortodoxa y demás, la fe no es conocimiento. Yo no sé si Jesús, ustedes lean en el Evangelio, si Jesús alguna vez dijo algún dogma o dijo, tienen que creer esto. Nunca. Él siempre habló de fiarse del Padre. No se preocupen qué van a comer mañana ni qué van a vestirse. Fíjense los lirios, fíjense los aves del cielo. Y ustedes son más importantes que ellos. Si el Padre los viste y les alimenta, ¿qué no hará por ustedes, hombres de poca fe? Todo el golpeteo constante de Jesús era: confía en Dios, Dios es Padre, Dios es bueno, es misericordia, es compasivo, es paciencia, es ternura, es el Padre que corre a buscar a su hijo, aquel cabezón que se había ido, ¿sabe por dónde? Y cuando lo ve regresar, corre a abrazarlo. O sea, nosotros ya no entendemos el lenguaje antiguo, pero un oriental, no sé si ustedes se han fijado, ellos nunca corren. Es algo indigno, eso es cosa de niños, es cosa de inmaduros. Una persona oriental, y luego ellos son muy dados a que lo que opinen los demás de ellos, ¿no? Entonces no tienen que dar de qué hablar y por eso ellos caminan señorialmente. No hablan con cualquiera porque esto es de charlatanes, ¿no? Entonces que el Padre salga corriendo, el Señor de aquellas posesiones, salga corriendo a abrazar a su Hijo. Jesús está diciendo, está loco de amor por ustedes. No sean tontos. Fíjense. Es todo lo que Jesús dijo continuamente. Entonces, es importante para nosotros porque a veces hemos pensado que ser discípulos o ser creyentes tiene que ver con saber cosas, y no. Tiene que ver con a quién le haces caso, de quién te fías. Y muchas cosas que hagas, pero todo lo que hagas tiene que tener como una base, una fuente. ¿Quién es el que gobierna en tu vida? En realidad, ¿quién decide? ¿Tú? ¿Tu esposo, tu esposa? ¿El del trabajo? ¿El Ruiz Gili? O yo no sé quién leen usted, Carmen Aristegui, no sé quién leen ustedes el periódico. Porque de pronto decimos, no, ya no me fío de nadie. Mentiras. Pues ahí votaron por Peña Nieto, que porque estaba muy guapo y que él iba a cambiar todo. ¿No se acuerdan el pleito que traían todos los del PRI duro contra Calderón, que porque la violencia, y que él iba a acabar con la violencia? Decíamos, pues sí, es de los narcos. Ahora díganme. Entonces nosotros nos fiamos de la gente. ¿Ustedes le creen que el peje va a ser la solución?
Permítanme decir, y no soy profeta, decirles ja, ja, ja. Y no les digo la otra palabra mexicana nomás porque estamos aquí, somos puros santitos aquí. Siempre nos fiamos de alguien, del médico que va a curar a tu hijo cuando se lo llevas porque está enfermo, te va a curar a ti. Siempre nos fiamos en alguien. No pudiéramos existir si no nos fiamos de alguien. Nos necesitamos mutuamente. Obviamente hay distintos niveles de confianza. Y aquí entonces viene la confianza absoluta, la confianza profunda, la confianza que le va dando un ritmo, un norte a tu vida. ¿Quién? Hay quienes que la ciencia, quién es cierto político, quién es cierto. A veces le hacemos más caso, repito, al Walter Mercado y que si soy Leo y que si la luna, hoy el color, y ahí van a comprar el billete de lotería que les dijo. En pleno siglo XXI, bien decía don Emilio Berliel que el que no conoce a Dios a cualquier palo se le hinca. Y así sucede. Y la espiritualidad cristiana, en medio de tantas cosas que de pronto a veces pudiéramos pensar por espiritualidad, implica básicamente esto: es dejarse guiar, conducir por el Espíritu. Y decimos cristianos, espiritualidad es dejarse animar por el Espíritu, y decimos cristianos, pues el Espíritu ¿de quién? Pues de Jesús. ¿Cómo podemos conocer el Espíritu de Jesús? Pues nosotros no lo vemos, pero podemos leer o escuchar lo que nos transmitieron los que lo conocieron, o los que tuvieron o han tenido una experiencia profunda de Él. Lo que a Jesús le preocupaba, lo que a Jesús le entusiasmaba, lo que Jesús hablaba constantemente, cómo se comportaba.